Bienvenido a Capi Noticias. En teoría, quien gana gobierna. En la práctica, bueno, vamos a verlo. Porque lo que ha pasado en los últimos años demuestra que las elecciones ya no deciden tanto como creemos. Si te interesa entender qué está cambiando en la política actual, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte los próximos análisis. Durante décadas, la política funcionó con una lógica relativamente clara. Se votaba, se contaban los votos y quien ganaba, gobernaba. Es verdad que el sistema de votos es más complicado que esto, pero eso es para otro vídeo. Con esto tenemos suficiente para este. No siempre gustaba el resultado, pero al menos era comprensible. Hoy esa lógica sigue apareciendo en los titulares, pero cada vez describe menos lo que realmente ocurre después. En los últimos años, el panorama político se ha fragmentado de forma evidente. En España, por ejemplo, las mayorías absolutas que eran habituales hace 20 o 30 años prácticamente han desaparecido. En las elecciones generales de 2011, un solo partido superó con holguera los 180 escaños. En las más recientes, ningún partido se ha acercado siquiera a esa cifra. PSOE sacó 121 escaños y PP 137. Pero como todos sabemos, gobierna el PSOE. El poder ya no se concentra, se reparte, se negocia y muchas veces se bloquea, pero muchas veces. Esto ha cambiado por completo el significado de ganar unas elecciones. Hoy, quedar primero no implica gobernar con comodidad, sino iniciar una fase posterior que suele ser más larga, más opaca y bastante más decisiva que la propia campaña electoral. Las urnas abren la puerta, pero no garantizan que alguien pueda cruzarla. Los parlamentos actuales reflejan sociedades más divididas y más diversas, pero también sistemas políticos mucho más inestables. Los gobiernos dependen de pactos múltiples, apoyos externos o acuerdos que se firman con una calculadora en la mano y una fecha de caducidad implícita. La estabilidad se ha convertido en una aspiración, no en un punto de partida. Un ejemplo reciente de esta dinámica lo hemos visto en Aragón. En las últimas elecciones autonómicas, el Partido Popular fue la fuerza más votada con 26 escaños. El PSOE quedó en segundo lugar con 18 y Vox duplicó su representación hasta alcanzar los 14 escaños. El titular es sencillo y eficaz. Gana el PP. El problema es que las Cortes de Aragón tienen 67 escaños y la mayoría absoluta está en 34. Nadie llega. Nadie gobierna. Así que el resultado real no se decide la noche electoral, sino en las días siguientes. Empiezan las negociaciones, los mensajes calculados y los discursos llenos de responsabilidad institucional. De repente, todos los partidos descubren que el diálogo es fundamental, que el interés general está por encima de todo y que las líneas rojas, curiosamente, siempre se pueden reinterpretar. Eso lleva a todas las contradicciones que tienen varios partidos con sus principios. Este patrón no es exclusivo de Aragón. En comunidades autónomas, ayuntamientos y en el propio Congreso de los Diputados, la norma se repite. Gobiernos que dependen de uno o de dos socios, acuerdos frágiles y una sensación constante de provisionalidad. Muchos ejecutivos nacen sabiendo que su supervivencia depende más de mantener contentos a sus aliados que de ejecutar su propio programa. Tener a todo el mundo contento menos a la oposición. Pero bueno, eso también es para otro vídeo. Los datos acompañan esta percepción. En la última década, España ha vivido la repetición de elecciones generales, mociones de censura, gobiernos en minoría y legislaturas que han durado mucho menos de lo previsto. La política se ha vuelto más táctica que estratégica. Se gobierna pensando en el siguiente voto clave, no en el siguiente ciclo político. Para el ciudadano, esto tiene consecuencias claras. Se vota esperando cambios, pero lo que llega es una cadena de pactos, matices y compromisos cruzados. Las promesas de campaña se transforman en acuerdos mínimos y los programas electorales acaban siendo documentos orientativos, no hojas de rutas reales. Nadie incumple del todo, pero nadie cumple exactamente lo prometido. Y aquí aparece un fenómeno cada vez más evidente, el cansancio político. Cada elección se presenta como decisiva, cada pacto como histórico y cada acuerdo como imprescindible para la estabilidad. Pero cuando todo es decisivo y todo es histórico, el pacto se diluye. La política se vuelve previsible en su imprevisibilidad. Pero bueno, esto no es un chiste. Se sigue hablando de victorias claras cuando la realidad es una negociación permanente. Ganar ya no es mandar, gobernar ya no es decidir. En muchos casos, gobernar es simplemente conseguir que nada se rompa demasiado rápido. Quizá el mayor desfase no está en el sistema político, sino en el relato que seguimos utilizando para explicarlo. Por eso, cuando vemos resultados electorales como el de Aragón, conviene ir más allá del titular, preguntarse no solo quién gana, sino con quién puede gobernar, cuánto margen tendrá y cuánto durará el equilibrio que construya. Porque ahí es donde se juega la política real, no en el recuento de votos. Y, por el resultado, sabes que vienen momentos cuanto menos difusos en Aragón. Así que sí, hay elecciones, hay ganadores, hay celebraciones y hay discursos solemnes hablando de mandatos claros. Luego llegan las matemáticas y con ellas la realidad. Pactos necesarios, acuerdos incómodos y gobiernos que nacen explicando por qué no pueden hacer exactamente lo que prometieron hace 3 semanas. No es cinismo, es la rutina. La política moderna funciona así. Primero se gana, luego se negocia y finalmente se gestiona la decepción con bastante diplomacia. Al final,
Las urnas siguen siendo importantes. Deciden quién se sienta primero en la mesa, no quién reparte las cartas. El poder real se cocina después, entre reuniones discretas y comunicados cuidadosamente redactados. Mientras tanto, todos fingen sorpresa cuando el resultado no trae estabilidad inmediata, como si no lleváramos años viendo exactamente lo mismo. Y bueno, esto fue Capi Noticias. Información real para un mundo cada vez más surrealista.